Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Erdaraz emango dugu hitzaldia, baina sarreratxo bat. Aurkezpena egiteko sarreratxo bat, eta pixka bat euskaraz erabiliko dut, gero ja gaztelerara pasatuko naiz. Eusko Kultur Fundazioak antolatu du ziklo hau, hitzaldi ziklo hau, beste elkarte batzuekin, eta hor dituzue zeintzuk diren elkarteak eta zikloaren bai datak eta bai gaiak eta hizlariak nortzuk diren. Ziklo hau antolatu dugu beste ekimen baten inguruan. Ematen aste hauetan egiten ari garen edo aurrera eramaten ari garen beste ekimen baten inguruan. Eta bada ikastaro bat Euskal Herriaren historiaz 16 eta 20. mendeen artean. Eta hori izena eman dutenentzat da, matrikulatu direnentzat eta horren inguruan pentsatu genuen horrela irekia ciclo. Y para empezar el ciclo, pues hoy tenemos la primera sesión aquí con Lartaun de Eguíbar, el historiador, por supuesto. Para presentaros un poco quién es, hizo su tesis doctoral en Deusto sobre las instituciones forales de Vizcaya en el siglo XIX. Y hoy día está trabajando en la Universidad Pública de Navarra, dando clases, y ha dado una de las asignaturas Historia del Derecho y de las Instituciones. O sea que es un experto en el tema del que se va a hablar hoy. En general, sus trabajos, partiendo de su tesis inicial, de su tesis doctoral, ha publicado un libro en el año 2009 en FEDAF, Representación y representatividad en las instituciones de gobierno del señorío de Vizcaya en el siglo XIX. Ha publicado luego otro libro ya centrado en Navarra, junto con otro autor, con Jean-Baptiste Bussaal, publicado en 2006, Las instituciones del Reino de Navarra en el debate histórico-jurídico de la Revolución Liberal. Un tema francamente interesante desde un punto de vista de la evolución del tema de las... Y aparte, pues está publicando artículos, publica de vez en cuando artículos especializados en revistas también especializadas, como Jura Vasconi, otra revista, Historia Constitucional, revista electrónica de Historia Constitucional, o también en el Boletín de la Real Academia de la Historia. Y hoy día está trabajando, parece que bastante avanzado y lo tiene el tema, está trabajando sobre el Fuero General de Navarra, expresamente sobre la introducción, que es un poco la que da más visión sobre el prólogo del Fuero General de Navarra, del Fuero antiguo. Un trabajo que esperemos que pueda ver la luz pues cuanto antes. Pues Mili Esker, muchísimas gracias y tuya es la palabra para... Muy bien. Buenas tardes. Voy a hablar de los fueros entre dos guerras. No son las únicas que tienen lugar en el siglo XIX, que es un siglo bastante revuelto. Y para empezar, quiero aclarar un par de conceptos que van a estar todo el rato en el discurso. Bueno, cuando decimos fueros, cuando se dice fueros, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fueros se utilizó mucho en el siglo XIX, la palabra así, tal cual, fueros, con el sentido de otra expresión que también se utiliza, régimen foral, que suele ser más actual, el uso digo, sistema foral también se suele utilizar. ¿A qué hace referencia esa expresión? Bueno, cuando decimos fueros no se refiere solo a leyes, normas, que lo son, es un tipo de normas. También incluye la expresión algo muy importante que se suele olvidar, y son los órganos, el conjunto de órganos, la estructura institucional que generan esas normas. Forma un complejo jurídico institucional entero, completo. Característico, siendo sintéticos, característico del sistema foral
es su carácter consuetudinario. Habría que remontarse a tiempos medievales, bueno, pues para ver en qué consiste eso, cómo se va gestando, pero lo relevante del carácter consuetudinario del derecho foral, del sistema foral, sobre todo si nos acercamos ya al siglo XIX, una época avanzada, lo característico, lo relevante del ser consuetudinario es la forma en que se generan esas normas. Básicamente, cuando se habla de costumbre, es algo que parte de la colectividad. En un sistema foral desarrollado, siglo XIX, las normas las generan los órganos que gesta o que proceden de la colectividad. Por contraposición hay que tener en cuenta, el otro polo son los reyes, los príncipes, los monarcas, que también generan sus órganos asesores, que también pueden generar normas, pero en un sistema como el foral están sometidos y limitados a los órganos, hay diversos mecanismos, a los órganos que crean derecho. Eso es fueros y eso es sistema foral o régimen foral. ¿Dónde hay fueros en el siglo XIX o cuando se habla de sistema foral, de régimen foral, se asocia inmediatamente a 4 territorios que son Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, 4 territorios o países que en ese momento, en el siglo XIX, están de manera diversa, por diversas vías, habían aterrizado en la monarquía española. Cuando digo monarquía española, ¿a qué me estoy refiriendo? Verán que no he dicho ni Estado español ni España. El nombre oficializado de un complejo de países es ese, monarquía española. Sucede en el tiempo al anterior, otro término que se utilizó también oficializado, oficial incluso se puede decir, era el de monarquía católica. Monarquía española empezó a llamarse después de la Guerra de Sucesión Española, siglo XVIII, en el que el complejo al que digo que hasta entonces se le llamaba monarquía católica perdió o dejaron de estar en ese complejo varios países del centro de Europa. Y hasta entonces la monarquía católica había tenido pues un aspecto bastante diversificado desde el punto de vista estructural, institucional. Hay una diversidad de países con diversos sistemas jurídicos de organización que lo que tienen en común es tener el mismo monarca, el mismo rey. Bien, por eso, al perder esa universalidad, catholicos en griego es universal, se empezó a denominar oficialmente monarquía española. Bueno, pues en el siglo XIX, en la monarquía española, los 4 territorios que se caracterizan por un sistema, no foral en sí, sino por un sistema en el que el rey, el príncipe, el monarca tiene unos poderes limitados, son esos que tienen un sistema que se llama foral. ¿Qué es lo que hay en el resto de la monarquía? Un sistema absolutista. ¿Y qué es un sistema absolutista? La palabra absolutista o absolutismo suele inmediatamente asociarse con absoluto, no va por ahí. En términos jurídicos, sistema absolutista es un sistema en el que el príncipe, el monarca, con independencia del título que lleve, rey, archiduque o lo que sea, el rey, el príncipe, el monarca es fuente de derecho y por tanto termina por ser la única fuente de derecho. Y además es una fuente que está por encima de lo demás. Por eso es absoluto, está por encima de las leyes, absuelto del cumplimiento de las leyes. Por eso en el siglo XIX, o para el siglo XIX mejor dicho, se va a ir produciendo un progresivo enrarecimiento de las relaciones entre esos 4 territorios, Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, con un sistema de funcionamiento de unas características bastante diferentes, y la monarquía y los ministros de la monarquía. Antes de la guerra, ¿cómo se organiza, siglo XIX, cómo se organiza muy sintéticamente la monarquía? ¿Cómo funciona? La monarquía es fundamentalmente absolutista, quiero decir, los gobiernos de la monarquía, los criterios rectores, el sistema de organización de la monarquía es absolutista. Cuando digo monarquía no me refiero a la institución en abstracto, sino a ese complejo de países.
la monarquía es fundamentalmente absolutista. Fernando VII era absolutamente absolutista, valga la redundancia, y los ministros que gobiernan no es solo él, todos los ministros que lo rodean son participan de esa ideología, de esas ideas. De todas maneras, hay pequeños paréntesis de una forma de funcionar nueva que se ha ido abriendo paso en Europa desde la Revolución Francesa, y es el sistema de constituciones liberales, liberalismo. Cuando decimos liberalismo, también hay que apuntar que la palabra no tiene el sentido general de, de flexibilidad, aperturismo. Liberalismo en el sentido político es gobernar con una constitución. Gobernar con una constitución significa fijar primero unos principios de funcionamiento a los cuales los gobiernos deben de someterse. Los gobiernos han de estar. Esa es la idea, o una de las ideas básicas de los gobiernos constitucionales, que el gobierno, el monarca y sus ministros, también deben de estar sometidos a unas reglas de funcionamiento y no pueden hacer lo que les dé la gana, que es lo que hacen en el absolutismo. Tampoco quiere eso decir que funcionen de una manera aberrante o bueno, pues que se hagan cosas, no sé cómo decir, salidas de contexto, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues siempre actúa como principio de medida la idea de que si se cuenta con el consentimiento de los gobernados y con la opinión de los gobernados, probablemente es más fácil que las cosas funcionen mejor. No necesariamente, pero es decir, con esto quiero decir que un sistema absolutista no tiene por qué funcionar contra los gobernados, pero es más fácil que adopte posiciones de fuerza, por así decir. Bien, los partidarios del liberalismo, de un funcionamiento constitucional en la monarquía, tienen en el siglo XIX dos momentos muy breves. Uno es a la salida de las tropas napoleónicas, intentan implantar un sistema constitucional, estamos en el año 1813, para el año siguiente, cuando llega Fernando VII, dice que no está en absoluto dispuesto a gobernar de otra manera que no sea la tradicional absolutista. Otro pequeño momento lo tendrán entre 1820 y 1823. Es el llamado trienio liberal, en el que se vuelve a implantarle, bueno, pues le hacen un pronunciamiento, le obligan a adoptar sistema de gobierno constitucional. La cosa termina bastante pronto. ¿Por qué cito esa línea de gobierno absolutista o gobiernos absolutistas con puntos de gobiernos liberales? Porque, curiosamente, las relaciones de la monarquía con los territorios, con los 4 territorios que tienen un sistema diferente, lo que llamamos sistema foral, va a ser igual de avinagrada, desagradable y tensa. Ya veremos en qué consiste o qué es lo que hay por detrás. A pesar de esa afinidad inicial o teórica de principios, las cosas no funcionan nada bien con los gobiernos liberales de la monarquía. Así las cosas, sobreviene la primera guerra llamada civil o carlista. Lo de carlista luego explicaré. Las denominaciones de las guerras variaron a lo largo del tiempo. La primera guerra, entre 1833 y 1839, después de terminar, se referían a ella como guerra civil. También le llamaron la guerra de los 6 años, la guerra de los 7 años, por el tiempo de duración. Y no es hasta el final del siglo cuando empiezan a llamarse guerras carlistas. A mí el término de guerras carlistas, sin ser incorrecto, me produce cierta prevención, porque se tiende a utilizar en un sentido muy folclórico, y parece que lo de las guerras carlistas pues es como una especie de pasatiempo, ¿no? de cosas así, de salir contra bucos. La cosa fue bastante más seria. ¿Cuáles son las causas de la guerra, del estallido de la guerra en 1833? En el contexto de la monarquía, el argumento dinástico es bastante epidérmico. Lo que esconde por detrás es lo siguiente. Decía que hay una línea larga de gobierno absolutista con Fernando VII. Fernando VII era absolutamente
difícil de manejar como persona y desde luego bueno, pues no tenía la más mínima duda en los métodos, en el uso de los métodos absolutistas, y tenía un buen equipo de gobierno, digo bueno en el sentido de bien convencido de lo que era gobernar en términos absolutistas. Al término de la guerra, como digo, los absolutistas, por así decir, se echan en brazos de su hermano Carlos, lo utilizan como figura para continuar o para conseguir que las cosas continuaran como estaban. Por contra, la reina viuda, María Cristina, lo que hace es, precisamente como reacción, echarse en brazos, en el sentido metafórico y en el literal, de los liberales. Y enseguida, relativamente pronto, cuando los sectores absolutistas en la monarquía ven que el liberalismo no es para ellos un peligro, dejarán de apoyar a Carlos. A Carlos le rodeará el hermano del difunto Fernando, le rodeará una pequeña camarilla, bueno, pues de individuos, no sé si decir absolutistas convencidos y, por supuesto, bueno, pues con interés en poder gobernar de esa manera y, bueno, pues ocupar posiciones relevantes. Pero como digo, lo que hace esa camarilla y ese pretendiente es buscar refugio, buscar apoyo en unos territorios de la monarquía en los que las cosas van por otro lado. Esos territorios son Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué estalla la guerra? Bueno, pues el miedo, el peligro, la prevención ante la posibilidad de un sistema de gobierno liberal, constitucional, con la experiencia que había habido en el trienio y incluso más atrás, en 1813-14, se vio como absolutamente nefasta y peligrosa, y por eso se levantan en guerra. Lo que ocurre es que, curiosamente, un sistema o unos sistemas que son lo más opuesto al absolutismo y que, desde luego, habían tenido unas abiertas fricciones con los sistemas absolutistas, curiosamente encuentran un aparente valedor en Carlos y su camarilla, la camarilla de los que lo rodean, los que llamaban los ojalateros. Ojalateros porque, bueno, pues las expresiones populares les atribuían eso, los desideratum de ojalá que ganemos, ojalá que lleguemos, ojalá que tal. El caso es que el panorama ideológico es bastante complejo en el periodo bélico. Aflorar abiertamente el involucramiento de la cuestión del sistema jurídico institucional de los territorios no aparece de una manera explícita hasta bastante tarde y además de una manera soterrada. Lo que pasa es que las cosas no necesariamente presentan o no son siempre como aparecen en primera línea. Y rascando un poco encontramos lo siguiente. Por ser un poco sintético, durante la guerra van apareciendo folletos, bueno, pues que abordan la cuestión, folletos, bueno, pues que hacen propuestas, pues más o menos eco. Voy a poner unos ejemplos para que un poco ilustrativos de qué es lo que sucede o cómo se van barajando los conceptos. Por ejemplo, en 1834, es decir, comienzos de la guerra todavía se puede decir, sale un folleto que se le atribuyó a un alavés, el título Observaciones sobre la necesidad de examinar el régimen administrativo de las provincias vascongadas, tal. Curiosamente desvincula los fueros de la guerra. Dice, bueno, esta guerra no tiene nada que ver con los fueros. Y explica su concepto de fueros de una manera muy peculiar, porque no habla de un ordenamiento jurídico institucional, como he dicho antes, bueno, sería largo de explicar en qué consiste, no nos daría para un curso. Lo explica como administración provincial. Dice, bueno, estos territorios están en la monarquía española, esto es una administración provincial perfectamente compatible con el ordenamiento general de la monarquía. Eso va apuntando la dirección que algunos sectores van a tomar en la marcha de las cosas. Un poco más tarde hay otro folleto que va por el estilo. Este es de un vizcaíno que hizo larga carrera después en la administración de la monarquía.
Y viene a decir que, bueno, pues en Vizcaya, pues hay unos, él habla solo de Vizcaya, pero es extrapolable a los demás, que sí, los fueros, pues hay unos fueros buenos, interesantes, hay otros, bueno, que ya están obsoletos, que se puede prescindir de ellos. Curiosamente, los que le parecen buenos son los que tienen que ver con competencias administrativas, exclusivamente administrativas. Nada que tenga que ver con derecho político, sistema institucional, en fin, se puede hacer un largo añadido. Y entonces dice, estos son los elementos a conservar, los administrativos. Andando la guerra, ya avanzada la guerra, prescindo, por ejemplo, quizás le sonará Agustín Chao, que era vasco, pero no de estos territorios, y bueno, pues habla del componente nacional, considera el que tiene la guerra. Curiosamente, hay otro folleto de 1838 que de alguna manera le viene a dar la razón. Es un folleto que escribe alguien que no es de aquí. Les cito el título, dice: Ojeada sobre la guerra civil, sus causas, progresos, consecuencias y terminación. Es una propuesta de cómo hacemos para terminar esto. Y la firma es por un español. Bien, nada afectó a sistema foral ni cosa que se le parezca. ¿Qué es lo que plantea en síntesis este folleto? Dice, bueno, lo que hay que hacer es forzarles a la integración bloqueándoles, haciéndoles imposible continuar con su sistema, con el sistema jurídico foral. Es muy significativo, por ejemplo, en uno de los pasajes habla dice, es que ¿qué van a hacer? Una nueva Bélgica. En el contexto europeo, Bélgica, lo que hoy en día es Bélgica, un estado independiente, en este momento es cuando se hace independiente. Bien, poco después, decía, por ahí van los tiros, la diversidad de opiniones, planteamientos sobre la cuestión. Poco después hay una proclama de Espartero. Espartero es el general comandante al frente de las tropas cristinas, es decir, de las tropas del gobierno de la monarquía, el gobierno cristino. Una proclama en la que, bueno, pues viene a decir que no debe de tener miedo la gente, se entiende, de estos 4 territorios, a la pérdida de los fueros, es decir, a la eliminación, adulteración del sistema jurídico institucional, porque, bueno, pues no va a suceder eso. Pueden abandonar al pretendiente o pueden dejar de secundar al pretendiente y no tienen que tener ningún temor por la evolución de la cuestión en el aspecto jurídico institucional. Reacción: Carlos, el pretendiente, en un último momento saca una proclama bastante peculiar porque, bueno, viene a plantear la creación de un estado en el que él sería el rey, y además haciendo unas sentidas promesas de gobierno conforme al sistema foral, algo que resultaba absolutamente nada creíble viniendo de él, que era firmemente absolutista, como ya había tenido tiempo de demostrar en la época de su hermano. El caso es que, para entender el resultado final, un pequeño inciso. Hemos hablado de inicio de la guerra, 1833. Se van planteando diversas opiniones en la cuestión de por dónde van los tiros, qué es lo que se está cociendo aquí detrás. Al mismo tiempo, he hablado antes del gobierno de la monarquía, gobierno cristino. Un detalle: en 1837 se pone en vigor la Constitución Política de la Monarquía Española, es el título oficial, Constitución Política de la Monarquía Española, 1837. Le sonará la PEPA, la Constitución de Cádiz, de 1812, un poco remozada, se pone en vigor y se empieza a poner en marcha. Importante tener en cuenta, por lo que a nosotros nos interesa, 2 detalles. Por ejemplo, se ponen en marcha las Cortes Españolas. Hasta entonces eso no existía, un órgano legislativo o deliberante. Las Cortes Españolas empiezan a existir ahora. Y se empieza a poner, entre otras cosas, en marcha las administraciones provinciales. Se crean las provincias. Y en lo sucesivo, estos 4 territorios, la monarquía los va a tratar como provincias. Entonces, primera cosa que hace, nombrar una diputación provincial en cada uno de los territorios. Eso no existía hasta entonces. Más o menos éxito tienen, pero bueno, sobre todo menos que más, es un nombramiento digital.
ahí quedan aparcadas. ¿Cómo va a ser el final de la guerra? 1839. Antes he dicho diversidad de opiniones. Bueno, es un sistema administrativo equivalente a sistema descentralizado. Otros no. Es un sistema que está vinculado a una, entidad política nacional. En pleno 1839, a las puertas de terminarse la guerra, en agosto, un diputado provincial, es decir, de estas diputaciones provinciales que había nombrado la monarquía, que bueno, pues no tienen mucho margen de maniobra, pero ahí están nombradas, un diputado de la Vizcaína, Manuel Urioste de la Herrán, eleva a las Cortes una exposición, y insisto en que es un diputado provincial porque significa que es un afecto o afín a los planteamientos constitucionalistas liberales de la monarquía. Viene a plantear la necesidad, dice, de un arreglo en el que se conserven los fueros. Para terminar con la guerra, dice, hay que conservar los fueros, entiéndase, todo el sistema institucional. Porque si no la guerra, dice, va a adquirir un carácter de nacionalidad, dice, que no tiene, yo más bien diría que me gustaría que no tuviese, pero él lo apunta claramente. Si no, esto tiene un carácter de nacionalidad, una cuestión que va más allá de cuestiones técnicas jurídicas. El caso es que el fin de la guerra, o para el fin de la guerra, lo que se plantea es lo siguiente. Hay una intervención importante a todo lo largo de la guerra de enviados, delegados de otros países, singularmente relevante la incidencia de los ingleses. Lord John Hay, que luego fue ministro de la corona, digo la británica, por ejemplo, pues eleva una serie de informes al Parlamento y demás, y es uno de los que recomiendan, tenía su peso, su ascendiente, es uno de los que recomiendan vivamente al gobierno de la monarquía que se declare de una manera abierta que no va a haber ningún problema con el sistema foral, que garantice la continuidad del sistema jurídico institucional de los territorios para eliminar o para quitar cualquier tipo de base o de apoyo a Carlos. A él le interesaba, como inglés también, que de ninguna de las maneras hubiese, por supuesto, ni un gobierno de corte absolutista en la monarquía, ni que se organizase un nuevo país que a lo mejor les iba a ser un poco difícil de controlar, sobre todo si podía tener veleidades absolutistas con otros gobiernos, léase, por ejemplo, los alemanes. En fin, el juego de piezas internacional también tiene su influencia. Así se llega al Convenio de Vergara. El Convenio de Vergara, antes se ha hablado de Urioste de la Herrán a las puertas del final de la guerra. El Convenio de Vergara al final se firma al final de agosto, el último día, penúltimo día creo que es de agosto. Después le sigue el abrazo conocido. En el Convenio de Vergara el texto viene a tener como 15 capítulos, una cosa así. Solo el primero hace referencia a sistema foral. Todos los demás tienen que ver con el ajuste de los, sobre todo de oficiales, cosas así, la posibilidad de integrarse en las tropas regulares con mantenimiento de sueldo, grados, etcétera. ¿Qué es lo que dice el primer artículo y que además va a ser el detonante de que se termine la guerra? Pues es muy curioso porque digo que es el único que hace referencia, pero es el primero que hace referencia a los fueros, lo hace de la manera más extremadamente alambicada posible. Les voy a leer el enunciado y verán que les va a costar entenderlo. No es por falta de entendimiento, es porque realmente es difícil de entenderlo. Piensen ustedes cuando se lo leen a las tropas y se lo leen a la gente, lo que podrían llegar a pensar escuchando esto. ¿Qué es lo que dice? Pues dice así: el capitán general don Baldomero Espartero recomendará con interés al gobierno, de la monarquía se entiende, el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes españolas, la concesión o modificación de los fueros. Si se dan cuenta, ahí se están metiendo como equivalentes palabras que no tienen nada que ver.
Pero esto se entiende, es curioso, se conoce un pequeño borrador, un texto que se preparó, traducido, digamos, versión en euskera para dárselo a conocer a las tropas. Hay que tener en cuenta que importantes contingentes no solo de tropas y de gente, pues no entendían otra cosa. Y desde luego esto, incluso con amplios conocimientos de lengua castellana, es difícil de entender. Bueno, pues hay un borrador, como digo, que hace la traducción no es muy feliz, pero en síntesis viene a decir algo así como: el capitán general Baldomero Espartero dice que se van a conservar los fueros. Nada que ver, nada que ver. Lo cierto es que lo toman en serio. Bien, terminada la guerra, va a venir en las Cortes españolas una ley. Es conocida por su fecha de promulgación, la ley de 25 de octubre de 1839, que en algunos casos se considera actualmente parcialmente o relativamente en vigor. Bueno, la gestación de la ley fue muy controvertida en las Cortes. Hubo debates, hubo, sus más y sus menos, y digo, en las Cortes españolas. ¿Por qué? Había diversidad de opiniones sobre cómo actuar, si de una manera drástica o, ir esperando a que la marcha de los acontecimientos hiciese ver a los habitantes de los 4 territorios lo estupendo que sería integrarse en el sistema constitucional de la monarquía, por decirlo en términos asépticos. El continuo es breve. Al final resultó una ley con 2 artículos. El primero dice, el enunciado es conocido, dice: se confirman los fueros de las provincias vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Luego esto daría lugar a diversidad de entendimientos. El segundo artículo lo que hace es llamar a conversaciones para negociar, una reforma de los sistemas, dice, conforme a las necesidades de la actualidad, los intereses de la monarquía, negociar una reforma. Oficialmente, en los 4 territorios se recibió así con gran alegría, se consideró un acta adicional a la Constitución entonces vigente, y luego se siguió considerando, cuando hubo después nuevas constituciones, se siguió considerando acta adicional. Se consideró que era una suerte de excepción de sistema, es decir, aquí rige un sistema distinto, sin que eso signifique que dejemos de pertenecer a la monarquía. La monarquía española sigue conservando un carácter confederativo. Es la idea que se dio aquí. Curiosamente, solo hay una persona, que yo sepa por lo menos, que dice algo muy diferente. Y esa persona es alguien que había sido síndico del Reino de Navarra, es decir, el síndico del Reino dentro del sistema del organigrama de instituciones, órganos, es una persona encargada del control de la legalidad de las normas, en fin, una persona, desde luego, buena conocedora del sistema jurídico institucional de Navarra. Él sacó un folleto que fue inmediatamente secuestrado. El título es Fueros fundamentales del Reino de Navarra. Se publicó en Valencia porque le desterraron allí, y tiene unas referencias muy interesantes. Yo creo que lo mejor es dejar que hable él. Les voy a leer solamente dos pasajes. Dice, acerca de la ley, antes esa ley de 25 de octubre de 1839, que les he dicho que tenía 2 artículos, dice: esta ley destruye la existencia, cito literal, destruye la existencia de por sí y como reino independiente de Navarra. Destruye aquella monarquía, se entiende Navarra como reino, y sus 3 estados, se refiere a las Cortes de Navarra, el órgano legislativo, y la convierte en mera provincia de otra. Esto no es confirmar los fueros, es destruirlos en uno de sus puntos cardinales. Muy útil podría ser a España la unidad constitucional de Navarra y que este reino fuera una mera provincia, aunque privilegiada, pero la utilidad no es lo mismo que la justicia. Y después, por ir a otro pasaje un poco significativo,
hablando de las mejoras, reformas, todo eso que el artículo 2 llamaba a hacer, dice: el Reino de Navarra tiene derecho incuestionable a lo que es suyo, a su Constitución, y nadie puede, obrando con justicia, quitárselo, disminuirlo o modificarlo, ni aun con el sobrescrito de mejoras. No le hicieron ningún caso. ¿Qué es lo que ocurre en estos territorios? Quienes se erigen en portavoces tienen otra opinión. Una opinión que ya se había ido abriendo paso, ya he aludido un poco en el transcurso de la guerra. No es que sean mayoritarios, pero son los que en ese momento, como digo, de alguna manera se erigen en voces cantantes o tienen algún tipo de margen de expresión. Precisamente en el mismo año 1839, en una intervención de un diputado a Cortes Españolas por Guipúzcoa, él era de origen riojano, Claudio Antón de Luzuriaga, viene a explicar en un discurso hablando de eso, de bueno, qué es lo que hay que hacer, renovar, modificar, quitar, poner, mucho, poco o qué. Viene a decir, bueno, que hay unos fueros que están obsoletos, son antiguos, no tienen ningún interés, y hay otros que son buenos, son los que la expresión que se utiliza es los buenos fueros, son buenos, son interesantes, son útiles. Y bueno, pues lo que hay que mantener es esto, los buenos fueros. Lo otro, lo obsoleto, no hace falta, no interesa. Entonces la modificación tiene que ir en ese sentido. Curiosamente, cuando él y las personas, sectores afines a él, están pensando en qué es lo que hay que conservar y qué es lo que se puede dejar tranquilamente, curiosamente lo de a conservar es control administrativo, económico-administrativo del territorio, de cada uno de los territorios, y prescindir completamente de toda la parte política, jurídica, sistema institucional, todo eso obsoleto. Se entra así en la fase de arreglo de los fueros, se ha salido de la guerra, fase de arreglo de los fueros. Sigue el sistema y ahora ¿qué va a pasar? El artículo 2 de la ley, como decía, llama a conversaciones. Entonces, bueno, pues empieza a plantearse el envío de comisiones. El gobierno de la monarquía reclama el envío de comisiones pues para hablar, a ver cómo se hace con los sistemas forales, el sistema foral, para actualizar. Lo que pasa es que los entendimientos son muy diferentes de la idea de actualizar. Hay que tener en cuenta una cosa. En el gobierno de la monarquía, en este momento, durante largo tiempo, se produce unos vaivenes, unos saltos entre dos facciones, son todos moderados. El carlismo, en el sentido antiguo, deja de existir, no tiene expresión institucional. Lo que hay, las disputas entre sectores que pugnan por hacerse con el gobierno, por recibir el encargo de formar gobierno, son moderados, los que se llaman liberales moderados y liberales exaltados o progresistas. En punto a negociaciones, conversaciones sobre el tema foral, como antes les decía, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Los moderados prefieren actuar, seguir con cierta cautela, observar la cosa sin precipitarse. Los progresistas se caracterizan por prescindir absolutamente de maneras, ni de formas, ni de cuidados. La cosa es, esto tiene que ser así y tiene que ser así. Es decir, absoluto eliminación de regímenes institucionales diferentes en la monarquía, diferentes del que para la monarquía han diseñado. Y en estas, en el año 40, sube a la regencia Espartero, el capitán general que había, liderado y llevado las tropas gubernamentales en la guerra, en la pasada guerra, el que había hecho, el que se comprometía formalmente a recomendar con interés lo de la conservación o modificación de los fueros. Espartero es exaltado, progresista exaltado. Y en el primer año de su regencia va a ir poniendo muy de manifiesto por dónde van las cosas. El 5 de enero de 1841, de resultas de cierto conflicto, por así decir, institucional con Guipúzcoa, emite una real orden aboliendo el pase foral. Inciso, ¿qué es esto del pase foral? Me importa señalarlo porque muchas veces se suele leer mal utilizado por periodistas y
y peor utilizado a veces por políticos, la expresión pase foral como si fuese, o educando, bueno, pues el sistema foral antiguo tenía una cosa que se llamaba pase foral, como que es de, si viene una ley, una orden, una disposición, algo que no me gusta, paso de ello. No es eso, no tiene nada que ver con eso. El pase foral es un mecanismo, tiene sus matices diferenciales en cada uno de los territorios, pero viene a existir en los 4 sistemas. El pase foral es un mecanismo de control de legalidad. Fundamentalmente es el más operativo, sobre todo para normas. Su importancia está en el control de las normas, no son las únicas, son todas las normas que provienen del monarca, del rey. ¿Por qué? Porque en la medida en que pueda ser cualquier tipo de norma, pueda ser lesiva, contraria al ordenamiento jurídico y a sus principios, se echa para atrás, no se puede aplicar, no recibe el pase. Si se ajusta a los principios de funcionamiento del sistema foral, sí que recibe el pase y se aplica. Con esto quiero decir eso, que es un sistema, un mecanismo de control de legalidad. Un detalle, no quiere decir que porque sí todas las normas provenientes del titular del territorio, que en esta época es el mismo de la monarquía, no quiere decir que sistemáticamente sean rechazadas, simplemente que deben de pasar ese control de, digamos, entre comillas, constitucionalidad. Bueno, pues precisamente cuando la Diputación, no la provincial, la Diputación de Guipúzcoa pretende filtrar una disposición que acababa de venir de la monarquía, inmediatamente, esto es inadmisible, Real Orden aboliendo. No le competía, pero lo hizo. Entre marzo y abril de ese mismo año toca celebrar Juntas Generales en Vizcaya. Las Juntas Generales son el órgano legislativo al estilo exactamente, bueno, con muchas diferencias, pero de las Cortes de Navarra, que en esta época no tienen reunión. Las Juntas Generales de Vizcaya, como las otras, se reúnen sin necesidad de que las convoque el rey. El monarca, el titular del territorio, se reúnen por derecho propio y en 1841 se reúnen, les toca reunirse, se reúnen. ¿Qué ocurre? Que ahí se empieza a hablar de la cuestión de cómo encajamos en la monarquía y qué va a pasar con el sistema foral. Bien, pues en esas mismas fechas y en previsión de qué es lo que se hable ahí, y hubo un conflicto importante, además muy movido en la prensa, Espartero sitúa unos contingentes de ejército entre 30.000 y 40.000 hombres dispuestos a invadir Vizcaya si de las Juntas Generales sale algo que no le guste. Esa es digamos, el caldo de cultivo en el que llama a conversaciones a representantes de los 4 territorios. Efectivamente van, ¿y qué es lo que ocurre? Que según se va viendo en las primeras conversaciones, y visto el talante del regente, la cuestión se plantea de manera bastante problemática. Automáticamente los representantes de Navarra se avienen a lo que plantea la monarquía y de ahí sale la ley de fueros, el título oficial es Ley de Fueros de Navarra, de 16 de agosto de 1841. Es la que unas cuantas décadas más tarde se empezó, pero hasta unas cuantas décadas más tarde no, se empezó a llamar Ley Paccionada. Hablaré de eso un poco más adelante. Nota importante. ¿Cuál es el órgano, lo único visible institucionalmente hablando en Navarra en este momento? La Diputación Provincial que se había nombrado desde Madrid en 1837. ¿Por qué? Porque los órganos que en Navarra actúan en nombre del rey, por ejemplo el Consejo Real, pero es Consejo Real de Navarra, se había extinguido. Manera simple de hacerlo morir, no nombrar integrantes, y los consejeros reales los nombra el rey. Bueno, pues manera de cargárselo, no nombrar. Las Cortes, como órgano representativo del reino,
no se celebran si no los convoca el rey. Es un elemento antiguo. En otros países, por ejemplo, ese mecanismo, digamos, llega un momento en que se salva y se automatiza. Hoy en día los parlamentos, los órganos legislativos se constituyen por sí mismos, después pasan unos plazos de elecciones, etcétera. No tiene que convocarlos nadie. Manera de hacerlo inoperante, no convocar. La Diputación del Reino que se nombra en unas Cortes no existe. El único órgano visible es esa Diputación Provincial que había nombrado en 1837 el gobierno de la monarquía. Y de esa Diputación Provincial es de donde salen los que van a Madrid y, bueno, de alguna manera se avienen a dar por buena esa ley de fueros de Navarra de 1841. Se podría hablar largo y tendido de la ley, porque además tiene bastantes artículos. En síntesis, ¿qué es lo que hace convertir Navarra en una provincia de la monarquía en la que desaparecen todos los elementos institucionales y jurídicos que existían, con una diferencia respecto a esas otras provincias que se acaban de diseñar, que antes no existían, en la monarquía? Y es que, como hacerse cargo de un país entero y verdadero, aunque no sea muy grande, no es tarea fácil, se le encomiendan a la Diputación Provincial la gestión económica y administrativa con las competencias. Y bueno, mientras tanto resolvemos cómo van las cuestiones, lo que antes en cuestiones de gestión económica y administrativa hacía el Consejo Real y la Diputación del Reino, ahora que lo haga la Diputación Provincial. Pero ojo, esa Diputación Provincial es conforme al diseño, al sistema provincial español. No tienen nada que ver con los órganos antiguos. El sistema de funcionamiento, las leyes que se van a ir aplicando son las generales de la monarquía, el sistema de organización de ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así entra Navarra en una dinámica de funcionamiento nueva. Por ejemplo, desaparece, no dicen Navarra deja de ser un reino, dicen en Navarra no habrá virrey. Bueno, es una manera indirecta y sutil de decirlo. ¿Qué va a pasar con el resto de los territorios? Antes he hablado de las tejemanejes, las disputas en el gobierno de la monarquía entre moderados y progresistas. Bueno, pues en octubre hay un intento, un amago de quitarle de en medio a Espartero, bueno, parece que tiene cierto eco. Procuraron buscar ciertas simpatías en los territorios vascos, realmente no lo tuvieron, pero lo que hicieron fue pues viajar por aquí, andar por aquí, intentar mantener sus contactos. Espartero lo utiliza como excusa y decir, bueno, esto es un nido de conspiradores y además el sistema jurídico de esos territorios lo que hace es favorecer la conspiración. Real Decreto aboliendo el sistema jurídico institucional de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Bien, ¿qué sucede desde aquí, 1841, hasta el comienzo de la Segunda Guerra en torno a 1870? En Navarra, como he dicho, se va poniendo en marcha ese nuevo sistema, se va sustituyendo lo que existía antes y se va poniendo en marcha algo que no existía tampoco en la monarquía, que es todo el sistema constitucional liberal con leyes de ayuntamientos, organización de ayuntamientos. Piensen, por ejemplo, leyes electorales censitarias, es decir, el sistema de participación en elecciones, tanto a niveles locales como para envío de diputados en Cortes españolas y demás, es midiendo los niveles de riqueza. No participa todo el mundo, solo los que alcanzan unos niveles de riqueza. En Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se aprovecha, hay un pequeño intervalo de intento de progresiva implantación de ese sistema constitucional, pero se aprovecha la caída de Espartero, que también a su vez cae unos años después, en 1843, para pedir del nuevo gobierno moderado de la monarquía la derogación de ese decreto abolitorio que ellos llamaban el tiránico decreto. Y efectivamente lo consiguen en 1844, pero es una reposición parcial.
se eliminan o no se dan por repuestos aspectos que tienen que ver con cuestiones de carácter constitucional, por ejemplo, lo de control de legalidad, ese tipo de cuestiones. Solamente aspectos administrativos. Siguen existiendo las instituciones forales, pero digamos con un recorte, incluso una autolimitación de funciones. Y se va dejando que se vayan poniendo en aplicación cierto tipo de leyes. Luego apuntaré algunas de ellas. Mientras tanto, se vuelve a seguir planteando la cuestión del arreglo. Bueno, pues como sigue vigente pendiente lo del arreglo de los fueros, la acomodación del sistema jurídico institucional de esos territorios dentro de la monarquía, pues se llama conversaciones, se habla. La dinámica siempre es, teniendo en cuenta que los gobiernos de la monarquía son inestables, la dinámica siempre es, bueno, pues intentar dar largas, meter miedo, bueno, es que no se puede hacer esto porque, claro, ¿qué va a pasar con la gente? No lo van a admitir. De hecho, no se suele admitir. En las juntas se procuran acallar las opiniones que muy excepcionalmente suelen emitirse en las juntas generales. El caso es que en ese aplazamiento, a mediados de siglo, por un lado voy a apuntar a la opinión que se baraja en la monarquía. Se van dando, bueno, se va aceptando mal que bien, ya digo, por esas inestabilidades, una idea que apunta a alguien que además era originario de Vizcaya, José de Mazarredo, capitán general. Curiosamente, en la correspondencia que mantiene con el presidente del Consejo de Ministros en 1852, justo en ese momento es Juan Bravo Murillo, que creo que tiene calle en Madrid. Bueno, pues le dice una cosa muy curiosa, digo por significativa. Cito literal. Dice, bueno, aquí vamos a dejarnos de zarandajas. Literalmente, con los pueblos se debe hacer lo que con los niños, imponerles lo que más les conviene. Ese es el espíritu que se baraja en los círculos de la monarquía. Ahora bien, como digo, hay sucesiones, caídas. En 1853... mediados del siglo, se ha llegado a ese sistema híbrido, se conservan algunos elementos económico-administrativos, otras cosas de mucha más sustancia no. En 1853 es ministro de la Gobernación un individuo procedente de Guipúzcoa, Pedro de Egaña. Y en una de estas que se produce pues un atraganto en esas cuestiones de negociaciones, consiguen él es moderado, liberal moderado, consiguen un decreto que se va a considerar, o que ciertos sectores van a considerar el nirvana del sistema. Y es un decreto en el que se estabiliza, se da por regularizado el sistema de funcionamiento tal y como está en ese momento. A partir de ahí, ¿qué va a suceder o cómo van a desarrollarse las cosas entre esa década de los 50, 60 hasta el comienzo de la Segunda Guerra? Bueno, pues por ejemplo, las grandes leyes de organización municipal son las de la monarquía. La Ley de Ayuntamientos de 1845 se implanta en estos territorios. Decía, es un sistema censitario de participación muy reducida. Piensen por contraste, el panorama es heterogéneo, pero hay muchos ayuntamientos que son concejos abiertos. Bueno, pues con las leyes municipales españolas se convierten en ayuntamientos de participación reducida. La gestión local está automáticamente supervisada por órganos superiores. Hasta entonces habían tenido una autonomía importante los municipios. Leyes de índole económica, como por ejemplo las leyes de bancos, mediados de siglo. En 1856 se crea el Banco de Bilbao, que tiene bastante peso y maneja bastante, digo antes, no solo ahora, y maneja bastante dinero. Tenía incluso hasta emisión propia de moneda.
De la misma época es la Ley de Ferrocarriles. 1856 se constituye y se construye el ferrocarril de Bilbao a Tudela. Bueno, pues son leyes, cosas que van favoreciendo a determinados sectores que se encuentran muy cómodos en esa situación y que van produciendo importantes cambios sociales. En los años 60 las diferencias socioeconómicas se van acentuando. No es un fenómeno exclusivo de aquí. En toda Europa está sucediendo. Les recuerdo, en 1867 se publica El Capital de Marx y Engels. Por esas fechas, en 1870, el Concilio Vaticano I declara el dogma de la infalibilidad papal. Bueno, la línea de la Iglesia Católica en este sentido es ultra rigorista y bueno, pues tendrá su papel después en determinados sectores. A finales de esa década, por ejemplo, en Vizcaya hay un gobierno que se plantea o acceden al gobierno unos sectores que hasta entonces no habían llegado al gobierno, que se plantean una restauración radical del sistema foral. ¿Qué hacen? Por ejemplo, bueno, pues declarar otra vez en vigor el sistema municipal anterior. Declarar o plantearse la configuración de un sistema educativo no controlado por la monarquía. De esta época son las leyes de educación, que hasta entonces no existían, de la monarquía. No solo regular la educación, es además controlarla, Entonces ese aspecto negativo va entrando ahí. En 1870, con otras personas se renueva el programa. Automáticamente es destituido por la monarquía. Y así se entra en la segunda guerra. El caldo de cultivo, quiero decir, es bastante de una posición socioeconómicamente extremada y además con unas vinculaciones de a quién favorece el sistema que se ha creado de hecho y a quién perjudica, muy evidente. Así es como se llega a la guerra. Por cierto, se me olvidaba, también de esa época, al hilo de ese intento de restauración del sistema foral en su integridad, que se estrella, en 1866 la Diputación Provincial de Navarra, en la Diputación Provincial de Navarra hay un sector que, bueno, pues tiene también o llega a la Diputación Provincial, paradójicamente, un sector con una conciencia de lo que está sucediendo, de cuáles son las transformaciones que se están produciendo de una manera un poco soterrada, bastante clara. La Diputación Provincial de Navarra propone a las diputaciones no provinciales, a las diputaciones de fuero, por así decirlo, a los gobiernos de los otros 3 territorios, les propone un plan de actuación conjunta, lo propone Navarra, y bueno, pues las provincias hermanas, etcétera, etcétera. Muy significativo, tiene que ver con sanidad, creación de estructuras sanitarias comunes. Claro, hay que tener en cuenta que para eso hay que poner fondos, creación de hospitales, demás, sistema educativo superior, y organización, por ejemplo, reorganización, sin plantearse en principio la revocación, eliminación del sistema de administración de justicia, que es el de la monarquía, reorganización de los partidos judiciales. La monarquía se cuidó muy mucho, por ejemplo, de inscribir dentro de la audiencia de Burgos a los territorios de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Por su lado, Navarra tenía su propia audiencia. Bueno, pues lo lógico y sensato sería, teniendo en cuenta que subsisten, hasta tanto no se modifiquen, los derechos, el sistema de derecho civil foral, lo lógico sería que como audiencia territorial actuase la de Pamplona, porque el sistema es igual o similar, por lo menos, en los 4 territorios y no la de Burgos. Bien, como decía, todas esas cosas se van al traste y en los años 70, en 1870, estalla de nuevo la guerra. Bueno, hay unos conatos, unos progresivos levantamientos, la cosa se va caldeando.
se declara abiertamente la guerra ya para los años 70, comienzos de los 70. La guerra termina en 1876, es más corta que la anterior. En parte se jalea, en parte hay un sector numéricamente escaso, pero bueno, pues que tuvo su influencia en el estallido de la guerra, un sector ultracatólico que bueno, pues estaba o quería instrumentalizó o pretendió, intentó instrumentalizar el caldo de cultivo existente en estos territorios para intentar dar un vuelco en la monarquía. Hay que tener en cuenta que en 1868 se había proclamado la República Española, le habían mandado de viaje a Isabel. En 1870 salió bastante mal. En 1870 vuelven a instaurar la monarquía en la persona de Amadeo de Saboya, y bueno, pues todos esos tejemanejes ideológicos que hay ahí, un sector ultracatólico pues intenta instrumentalizar, como digo, la dinámica de estos territorios para intentar influir y llegar al gobierno de la monarquía. En realidad, lo que en estos territorios había no era estrictamente, ni mucho menos religioso, no había divergencias ni problemas de naturaleza religiosa, sí los había sociales, pero además vinculados a los cambios, las transformaciones en la estructura político-institucional. Una evidencia en Navarra desde 1841 que se había, estabilizado la situación jurídico-institucional con esa ley de fueros. También estalla la guerra, y no de manera escasa, además. Precisamente por esa razón hay intentos de algunos individuos, algunas personas, de separar la cuestión de la guerra de la cuestión de los fueros, para que todo siguiera igual. En 1871 hay un individuo al que le encargan y hace gustosamente una exposición, un folleto, explicando lo de la ley de 1841. Ese individuo es Pablo Ilarregui, que había sido miembro de la comisión que en 1841 había ido a negociar o a hablar, mejor dicho, con Espartero. En ese folleto, Memoria sobre los fueros de Navarra, es donde por primera vez habla, dice, bueno, ahí hicimos un pacto, salvamos lo que se podía salvar, y empieza a hablar de ley paccionada. Lo hace después de que todos los demás de la comisión se han muerto y ya nadie le puede contradecir ni decir otra cosa diferente. Y empieza a plantear eso, la idea de que, bueno, pues es que Navarra ha pactado con el gobierno de la monarquía y ya está perfectamente encauzado todo. En 1875, ya unos años después, hay un vizcaíno, Sagarminaga, que también escribe bastante en esta época, intenta separa la cuestión de los fueros, el sistema foral, de la guerra. Dice, no, es que aquí el levantamiento es cosa de unos pocos que, bueno, pues tienen unas preocupaciones religiosas así. Él no es que fuese menos religioso que los otros, pero defiende eso. Y al terminar la guerra, en 1876, después de que en la monarquía se hace una leva general y se manda todo el contingente del ejército a ocupar estos territorios, se empieza a plantear que, bueno, que en realidad ahí lo que ha habido es solamente una insurrección de algunos que, bueno, pues tienen unas ideas religiosas un tanto peculiares, pero que no tienen nada que ver con los territorios. Y se empieza a hablar por eso de guerras carlistas, para desvincular la cuestión del sistema jurídico institucional del conflicto bélico. Pero digamos que las cosas no iban a salir de manera inocente. Ese mismo año hay un diputado que no es de aquí, diputado en las Cortes Españolas, que viene a plantear lo siguiente. El diputado Navarro Rodrigo, en una intervención, se ha terminado la guerra, el territorio está militarmente ocupado, y dice así, cito literalmente, dice: los fueros sostienen el patriotismo éuskaro. Que no queden en manos del gobierno autorizaciones que puedan dejar en pie lo que de ninguna manera debe subsistir, esto es, la organización foral. Dice, lo que hay que hacer es
favorecer que se implante una estructura que favorece y cito literal, la nacionalidad española. Implantando el sistema constitucional se favorece la nacionalidad española. Esto lo dice un diputado en Cortes, digo, no es de aquí. Resultado, la ley de 21 de julio de 1876, con la que se termina por cerrar el ciclo, de una manera también al estilo de lo que había hecho la llamada ley paccionada desde ese momento, que no lo había sido, en 1841, el desmontaje de todo lo que podría subsistir. La interpretación, lo que se llama la interpretación auténtica, la dio el propio presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo, en las Cortes. Fue requerido, bueno, ¿está seguro de qué es lo que se va a hacer aquí? Y, como digo, la interpretación auténtica es cuando un legislador dice expresamente cuál es el sentido de una norma. Bueno, pues ¿qué es lo que dice? Que por derecho de guerra se cambia el sistema jurídico institucional de estos territorios. A modo de epílogo, el mismo Sagarminaga, que por cierto era del partido afín a Cánovas del Castillo, el mismo Sagarminaga en 1878 dice lo siguiente, digo, insisto, es del partido, él es vizcaíno, pero es del partido de Cánovas del Castillo. Dice, las provincias vascongadas, y con la expresión se refiere a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra también, dice, van quedando reducidas a la condición de los pueblos conquistados, que adolecen del mal crónico e incurable de desafección con respecto al gobierno conquistador, según testimonio tácito, aunque expresivo, que de ello da con su conducta nuestro mismo gobierno. Lo que ocurre es que, como decía, sustituir completamente un sistema jurídico institucional no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que implantar todo un sistema de administración y demás. Y en eso, Cánovas ofrece flexibilidad si se le presta colaboración. Y hay sectores que, ante lo que se venía encima, aceptan colaborar. ¿Cuál es la contrapartida? Que el control económico administrativo de los territorios permanezca en manos de las nuevas instituciones provinciales, nuevas, en Navarra ya llevaba algún tiempo, de las instituciones provinciales que se crean. Es el sistema de conciertos y convenio económico administrativo. Y de allí hasta ahora. Bueno, pues ahora, si quieren, no sé, podemos comentar o hablar o pulir aspectos. Mila esker, benetan interesgarria izan da, eta, bueno, si hay preguntas, sería interesante siempre, y supongo que algunos tendréis algo que comentar, que plantear. Sí. Has explicado cuando había alguna actuación de alguna personalidad, lo que se hacía, casi siempre has dado los nombres. No has dado el nombre del síndico que actuó. Bueno, el síndico era Ángel Sagaseta de Lurdoz. Justo uno, digamos, si relevante, pues ese más que otros. A mí me llama toda la atención cuando... Yo creía que los liberales era lo que entendemos hoy por liberal, un poco más social, ¿no? Pero resulta que el liberal fue absolutista. Y lo que entendía yo, que los carlistas eran liberales. Yo siempre he entendido eso, por lo menos ahora, trasladado a lo que me ha tocado a mí vivir. Ya, a ver, el concepto de carlista, digo, persona X carlista, es muy complejo, no es algo uniforme, quiero decir, y además va variando con el tiempo. No es lo mismo, no se entiende lo mismo en una época que en otra, ni mucho menos, y es muy complejo de definir y muy heterogéneo.
No tiene nada que ver, por ejemplo, decía antes, hablaba de la camarilla que rodea al pretendiente en la Primera Guerra Civil, no tienen nada que ver sus planteamientos, sus pretensiones con otros individuos de estos territorios que se adscriben al carlismo, pero bueno, pues están en las antípodas. Por ejemplo, estoy pensando el Marqués de Valdespina. El Marqués de Valdespina ha pasado así a la historia así como una cosa prototipo de carlismo y tal. Sus actuaciones, Valdespina era vizcaíno, ocupó el gobierno de Vizcaya, fue diputado general en Vizcaya en varias ocasiones antes de la guerra. Después su adscripción al pretendiente le mandó al exilio. Ocupó el gobierno, y en su gestión, ¿cómo se concreta la ideología, o cómo se puede concretar más allá de lo que uno exponga, que no es del caso, no es una persona que escribiese, que hiciese exposiciones doctrinales? ¿Cómo se puede concretar su pensamiento, su manera de pensar las cosas en cómo actúa? Y en su manera de actuar como diputado, desde luego, no se puede decir que sea ni absolutista ni autoritario. No lo fue. Los liberales, eso, importante, liberalismo no es en el sentido filosófico de apertura, tal, no. Liberalismo político es otra cosa, muy diferente. El rey, como fuente de derecho, sí, ese no cometía pecados, por lo visto, ¿no? Legalmente, estamos igual que ahora. De hecho, en su máxima expresión, en los sistemas absolutistas, se considera que como el rey es fuente de derecho, cualquier cosa que provenga de él o de sus ministros, por el mero hecho de venir de él, aunque sean abusivas y aunque sean injustas, son legales y deben de cumplirse. Y no existe posibilidad, por supuesto, ni de control, ni siquiera de réplica. Esos son los sistemas absolutistas. Ya, pero el rey era liberal, entonces. ¿En qué sentido? Que no pertenecía al grupo de los carlistas, ¿no? A ver, ¿de qué rey hablamos? ¿De qué reyes hablamos? Del que proponía Cristina, entonces. Es que no entiendo. Los reyes que vinieron después de Cristina. Sí, Isabel. Se supone que todos eran liberales. ¿Liberales? En el sentido, bueno, liberales. No, liberal significa simplemente, liberal significa que gobiernan conforme a una constitución. Ahora, eso no quiere decir que sea una constitución democrática. Ojo, es muy diferente, ¿eh? Sí, era un feudalismo en realidad. Bueno, eso ya, la caracterización del sistema es más complejo, pero constitución significa unos principios de funcionamiento, bueno, pues a los que se someten, pero es un sistema tremendamente clasista, un sistema, bueno, pues que desde luego de democrático nada, en fin. Ahora, tiene no sé cómo decir, la ventaja, por ejemplo, en un sistema constitucional liberal, el gobierno está obligado a dar cuenta de sus actuaciones a las Cortes. De ahí la inestabilidad, por ejemplo, de los gobiernos de la monarquía, porque, bueno, pues en cuanto perdían la mayoría parlamentaria, no en el sentido actual, sino simplemente de lograr adhesiones de más o menos mayoritarias, pues quedaban en el aire. Claro, tiene que ver con cosas tan básicas como aprobaciones de presupuestos, gastos, cosas por el estilo. Perdón. En todo este proceso, ¿en qué fase se puede decir? En todo este proceso, ¿en qué fase se puede decir que puede ser una organización confederal? A ver, confederativa, no confederal, confederativo, se suele decir que la monarquía católica es confederativa. ¿Por qué? ¿Cuándo se forma la monarquía católica? ¿Qué es la monarquía católica? Y luego su heredera directa es la monarquía española. A todos les suena Carlos V el emperador, eso que la historiografía española bautizó de finales del XIX Carlos I de España y V de Alemania, que nunca utilizó esa denominación, nunca fue primero de España, eso no existía como tal.
utiliza en cada país su número. Bueno, pues con Carlos V, en la persona de Carlos V, por cuestiones de herencia, otras, en fin, unas cosas más discutidas y discutibles, como el caso de Navarra, confluyen en su persona un complejo de territorios amplio, cada uno con su sistema de organización, que lo que tienen en común es ser él el titular. Como la sucesión de los reyes va por vía hereditaria y generalmente, salvo raras excepciones, se produce de la misma manera, pues bueno, pues ahí están vinculados los países. En sí, esa manera de producirse una vinculación no tiene que tomar de manera predeterminada un sentido u otro. Es decir, hay países, sobre todo en tiempos medievales, que, bueno, pues en los que se produce una confluencia y una homogeneización, la formación de una única entidad. Otros no. Es decir, se puede producir de diferentes maneras. Lo cierto es que en la persona de Carlos V, un montón de países. Carlos V es emperador. El título imperial es el de más alto rango se consideraba el de más alto rango de dignidad en el mundo europeo. Entonces, bueno, pues él oficialmente es el César, el emperador, que además es titular directo de un montón de territorios, de un montón de países. Cuando se separó la titularidad imperial de la posesión de ese amplio conjunto de países, de personas, en la persona de Felipe II, su hijo, la titularidad imperial se fue para otra rama, porque acabó hasta el gorro de las cuestiones religiosas y demás, de, bueno, a lo mejor separar. Con Felipe II se encuentran con que, como no tiene un título, digamos, de sentido universal, es, bueno, todo este complejo del que Felipe es titular, ¿cómo lo denominamos? Y acuñaron, además, en competición con ese título imperial, acuñaron el término monarquía católica. ¿Por qué? Porque los países están distribuidos por todo el mundo. Por ejemplo, monarquía católica es Castilla, pero también es, por ejemplo, los Países Bajos, tan monarquía católica como Castilla, porque parece que Castilla es la reina de ese espacio. No es así. Tan monarquía católica como Castilla era, y por los mismos cauces jurídicos, los Países Bajos. El Ducado de Milán, por ejemplo, Luxemburgo. ¿Qué es lo que ocurre con la guerra de sucesión española en 1714? Bueno, por una serie de cuestiones, hay países que salen de la monarquía, de ese complejo. Y a partir de ahí es cuando se empieza a llamar monarquía española, porque queda centrado más hacia el occidente europeo. Salen, por ejemplo, decía antes, los Países Bajos, tanto los del norte ya de derecho como los del sur, Bélgica, Luxemburgo, Milán, el Ducado de Milán, el Reino de Nápoles, que será tan monarquía católica como los demás. Bueno, pues salen de la monarquía. Y a partir de ahí se empieza a hablar de monarquía española. Eso sí, los tratados que dan cauce a ese rediseño, ahí hay intereses también de otras monarquías, bueno, pues por a ver qué países salen de la monarquía, cómo se reorganiza el mapa europeo, ¿no? El juego de influencias, de poderes, de pesos. Sigue manteniendo ese cierto carácter confederativo, pero de una manera más reducida. ¿Por qué? Porque si antes la diversidad de países era muy evidente, el sistema jurídico de los Países Bajos pues es diferente del de Castilla, diferente del de Navarra, puede ser más o menos absolutista o más o menos, no sé cómo decir, democrático, vamos a decir. Pero, bueno, es diferente. Bueno, pues, digamos, queda reducido, pero sigue existiendo. Lo que pasa es que los países más notoriamente diferentes con respecto de todo lo demás son Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. ¿Por qué? Con los de la Corona de Aragón, Cataluña, Valencia, Islas de Mallorcas, que llamaban las Islas Baleares, lo que ocurre es que como entra militarmente Felipe V, por aplicación del derecho de guerra,
suprime el sistema jurídico institucional de esos territorios y dice, bueno, quiero que se aplique aquí el derecho de Castilla tan loable y plausible en todo el universo. ¿Por qué le interesaba tanto el derecho de Castilla y que en lo sucesivo se gobiernen por todos mis territorios por unas mismas leyes? Claro, aquí no tuvo excusa, aunque lo intentó, no tuvo excusa jurídica. El derecho de guerra es un argumento jurídico bastante controvertido porque tiene su vuelta, que es el derecho de rebelión, pero es un argumento jurídico que se utilizaba para producir un cambio, podía producirse o podía no, para producir un cambio, y Felipe V con los países de la Corona de Aragón lo utilizó. Lo que aplica no es en realidad derecho de Castilla, otra cosa, pero ¿por qué le gusta tanto a él y a los ministros que lo rodean? Porque él grandes luces no es que tuviera. Porque el sistema de Castilla es absolutista. El rey es fuente de todo derecho. Por tanto, puede prescindir de cualquier tipo de órgano legislativo y demás que, bueno, pues con el que tenga que contar. Ahora, como digo, persiste ese carácter confederativo. ¿En qué consiste? En tener el mismo titular y un sistema jurídico institucional diferente. Buenas tardes. Yo quería preguntarte qué posibilidades habría hoy día de recurrir, me refiero en instancias europeas, un poco toda esta abolición de fueros que además fueron, pues como bien dices tú, entre otras cosas, pues planteándote la dipaccionada con un ejército de 30.000 personas esperando a ver lo que dices para entrar o no entrar. Entonces, bueno, hay cierta ilegalidad en la forma de hacer los pactos, es decir, un pacto que para mí no sería válido. ¿Habría alguna posibilidad, por lo menos jurídica, remota, aunque sea, de intentar, vamos a hacer la devolución de parte de esos fueros o de esto? No sé si me he expresado bien. Sí. Vale, pues nada más, gracias. Parece que de la bondad intrínseca de algo se debe de deducir que eso tenga que ser así. O, no sé, solemos tender a pensar que debería de ser así. Y la realidad es que no es así. Entonces, no sé, eso de reclamar justos derechos... A ver, esto es una opinión que no es de historiador, pero lo veo difícil, por no decir imposible. Lo que vale es la fuerza de las realidades. Es decir, si uno quiere algo, lo que tiene que hacer es prepararse para conseguirlo. Y si está preparado para conseguirlo en el momento en que pueda, por más que otros se opongan, lo logrará. Estoy pensando, por ejemplo, en Islandia. Después de la Segunda Guerra Mundial. Islandia era una provincia danesa. Hoy en día nadie le extraña, pero claro, en su momento los daneses se llevaron las manos a la cabeza. ¿Cómo esto? ¿Qué es Dinamarca? ¿Y qué ocurrió? Que el hecho es que la guerra hizo que tuviesen que adoptar. En la guerra Dinamarca fue ocupada, Islandia no. Entonces eso hizo que tuviera que poner en práctica un sistema de funcionamiento por sí misma. Además se lo trabajaron bien porque, bueno, pues digamos, ayudaron a los aliados, sirvió como base de movimiento entre los Estados Unidos, entre América y Europa, y digamos que se granjeó la simpatía internacional. Al término de la guerra, ¿qué sucedió? Que Dinamarca no pudo imponer que eso siguiera siendo una provincia danesa. Eso. Otra cosa es que, bueno, pues el conocimiento de la historia, el conocernos a nosotros mismos, nos sirva para eso, pues para saber dónde estamos o qué queremos o qué podemos querer, que puede ser una cosa u otra, O sea, quiero decir, por ejemplo, parece que se ha de deducir que de lo que he hablado de la, bueno, pues progresivo deformación, deterioro, desaparición del sistema foral, parece que es que quiera decir que haya que recuperar el sistema jurídico institucional. Podría perfectamente constatarse la existencia de un sistema jurídico institucional con unas características X y ser absolutamente partidario de su desaparición. O sea, quiero decir que, bueno, una cosa no lleva a la otra. Es lo que pasa cuando se dice que vivimos en el régimen foral superactualizado, ¿no? Parece como que es malo decir que no se vive en el sistema foral. Pues bueno, ¿qué pasa? A lo mejor resulta que es muy bueno lo que tenemos. Eso es otra cosa. Sobre la intención que había al principio
de no solo mantenimiento o lucha por los fueros y tal, sino incluso también por volver a reconquistar la independencia. Incluso no había quien proponía si Zumalacárregui se ponía a la cabeza y admitía... Claro. Es que, a ver qué nos cuentas de eso. Hablar de sistema jurídico institucional, los fueros, es en parte es un gran eufemismo para no mentar esa bicha. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista un sistema jurídico institucional corresponde a un país. Si existe sistema jurídico institucional es porque existe un país. Entonces, un país se entiende independiente. Claro, cuando se está hablando de actualizar, reformar, como decía Sagaseta de Lourdoz, con el envoltorio de mejora y modificación, se está pretendiendo vender otra cosa, que es la desaparición de Navarra como país. Eso lo decía él. Ahí está. Por eso digo que hablar de fuero, régimen foral o sistema institucional, bueno, que si está bien, que si está mal, claro, es que eso comporta su existencia o no existencia, comporta la existencia o no existencia de un país. Tuvo mucho peso, tuvo mucho peso, no sé, tuvo una influencia grande como para arrastrar esa misma idea. Sí, en las dos guerras, de hecho, la línea se va abriendo, aunque no se manifiesta de una manera explícita, solo en informes reservados y algunos que otros folletos, como he señalado, la idea de, bueno, vamos a separar la cuestión de la guerra de los fueros y se acaba el tema. Entonces, cuando aparentemente se garantiza el mantenimiento del sistema jurídico institucional, bueno, se acabó la guerra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que decir mantenimiento del sistema jurídico institucional, en teoría parece significar, o parece que debería haber significado, seguir estos territorios bien en la monarquía española, bien con su sistema confederativo. Es decir, la monarquía que haga lo que quiera. De hecho, ya había quienes decían, si quieren ustedes tener un sistema constitucional, perfecto, nosotros ya tenemos el nuestro. A ver, ¿alguna otra pregunta? Era cómo representó para los fueros. ¿Que se recogía el euskera en los fueros, ir aboliéndolo poco a poco o...? A ver... si me está preguntando por el uso del idioma... A nivel legal, a nivel de sí. No solamente era administrativo o judicial, sino que en la educación, por ejemplo, se recogía que se tenía que abolir. No, las leyes de educación de la monarquía se plantean, igual que ahora, cuáles son los contenidos de lo que hay que aprender y en qué idioma hay que aprender, y por supuesto es el castellano. Es que ni se plantea otra cosa. Desde el punto de vista institucional, vamos a ver, no me suena a mí que explícitamente se digan cosas o por lo menos hagan planteamientos de sistemas de estudio que estén relacionados con el idioma. De la conservación del idioma sí, y sí que hay propuestas, ideas de que hay que trabajar el idioma. Estoy pensando, me estoy acordando de una propuesta, bueno, pues vamos a crear en los años 60 también, una cátedra de euskera y tal en Vizcaya. Es una propuesta que se hace en juntas generales y pues los que lo proponen o los que lo sugieren mencionan a Pedro Novia de Salcedo, que había sido diputado. Él no habla de euskera, pero bueno, era un gran propulsor de la cuestión. Decía, porque es axioma de todos conocido que allá donde se pierde la lengua de los pueblos se pierde la nacionalidad. Eso empieza a ser, o de eso se empieza a tener conciencia. Y se empiezan a hacer cosas. Lo que pasa es que, claro, el margen de actuación, primero, tener un sistema de educación reglado y demás es algo que empieza a existir ahora. Por otro lado, es decir, el pensar cómo tenga que ser, claro, viene un poco por detrás. Iba a decir, no les da ni tiempo a pensar en eso.
Bien, si no hay más preguntas, no me queda sino agradecer. Sí. A mí me gustaría saber si tú has dicho en 1841 Sí. Navarra pierde la autoridad de reino, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y luego, en la ley del mejoramiento del fuero, que se hace aquí y no se le pregunta al pueblo, y Ajá. ahí, ¿qué pérdidas de derechos? Porque se supone que cogen cogen la ley paccionada esta. Sí, sí, oficialmente Cosa es que una actualización. durante de el esa. franquismo tampoco Sí. se tocó, ¿no? O sea, No. que... Ujú. Y entonces me gustaría saber, a ver si ahí se siguen perdiendo derechos o a ver cómo estamos hoy en día, porque es la que está vigente, ¿no? Cuando se utiliza la palabra derecho, la palabra derecho tiene dos acepciones. Una es el sentido subjetivo, otra es el sentido objetivo. ¿Qué es esto? No es lo mismo decir tengo derecho a algo que decir un sistema de derecho. De lo que estamos hablando cuando se dice pérdida de derechos, cuidado, no es que haya pérdida de tener derecho a algo, lo que hay es un sistema que no es sistema jurídico propio, es un espacio encajado en otro, como provincia, ahora como autonomía. Por mucho que se quiera apellidar de foral, si se cogen los textos, o sea, es cuestión de comparación, se cogen los textos, se comparan, y con independencia de que ponga foral, los contenidos, naturaleza competencial, etcétera, etcétera, son eso. En un sistema de Estado español, pues más o menos descentralizado, que eso es otra cuestión, ¿verdad? Cómo se organice, pero, o sea, no significa más que eso, no significa recuperar. Era para adaptarlo a la Constitución. Era para adaptarlo a la Constitución. Sí, claro, pero simplemente es un sistema de descentralización administrativa, como el que se diseñó. En el siglo XIX, la idea, una de las ideas de cómo se tienen que organizar los estados es centralizada. Es decir, la idea es que para que un estado funcione tiene que estar centralizado el sistema de toma de decisiones. Por eso, toda la red de diputaciones provinciales y demás, de lo que se encargan y de lo que se tienen que ocupar es de hacer de correas de transmisión de lo que se decide arriba y de subir la información de abajo, subirla arriba. Son correas de transmisión. En el siglo XX cambia esa idea, empieza a entrar, a abrirse paso la idea del principio de subsidiariedad. Entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, pues que lo mejor es que las instancias de gobierno, administración más cercanas a los ciudadanos se encarguen de todo lo que puedan, porque van a hacerlo mejor cuanto más cerca estén que cuanto más alejadas estén. Y ahí entronca la idea esa de descentralización administrativa. Entonces, con la tapadera de la descentralización administrativa, pues enmascara lo de fueros igual a descentralización administrativa. No. Porque podía el régimen foral ser absolutamente absolutista. No lo era. Por eso tenía los problemas que tenía con el gobierno de la monarquía. Bien, pues agradecer vivamente la conferencia impartida. Para mí realmente me ha parecido muy bien estructurada y francamente interesante el desarrollo de todos los planteamientos. Agradecer también todas las preguntas, todas las intervenciones y la asistencia del público, que realmente pues es más que satisfactoria. Muchísimas gracias.